Más viral de la semana. Gladys en éxitos. Bien, saludamos a Draisa Medina Álvarez, oficial, como decía, submarinista en retiro, primera mujer venezolana en manejar un submarino. ¿Cómo estás, Draisa? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Un placer poder acompañarles. Gracias y para, bueno, contigo entender un poco, ¿no? Lo que ocurre en este tipo de situaciones, por ejemplo, con este submarino Titán, que entiendo, pues cuando se hizo y las muchas expediciones para probar su capacidad, su seguridad, pues varias veces se abortó o llegaron primero al fondo del mar y en algún momento incluso fueron demorando todo esto a lo que llegaron ahora y que dejó como consecuencia pues 5 personas fallecidas. Pero de acuerdo a incluso a lecturas que he hecho sobre el tema, si bien cumplían por las características del submarino, cumplían con las normas, había una certificación que faltaba. Igual uno se pregunta, bueno, ¿por qué llegaron a esta situación? Se sabía que había riesgo, lo asumieron sus tripulantes, pero igual, ¿por qué llegaron a una situación así en la que se permite que todavía, pues quizás un equipo de esta naturaleza, una máquina de esta naturaleza no esté capacitada para llegar a esas profundidades, a 3.000 metros bajo el mar, y que puedan ocurrir situaciones como esta, incluso la comunicación también, que uno dice, si no puede fallar estando tan abajo y que pueda haber un problema mayor? Sí, totalmente. Bueno, esta es una situación que, bueno, aún se encuentra en proceso de investigación para poder vislumbrar todos estos detalles, ¿no? Pero a grosso modo, en este momento, habría que validar en qué condición estaba el casco de este sumergible, motivada que si hubo una expedición anterior a la cual sí bajaron a esta profundidad, es un poco... em, no se entiende, no se comprende qué pudo haber pasado porque se generó una implosión cuando ya se había probado en expediciones anteriores. Esta implosión surge producto de que se supera la capacidad para la cual fue diseñado el casco de este sumergible. A medida que un submarino, un sumergible en este caso, va bajando a su profundidad, es sometido a mayores fuerzas de empuje Mm. que son determinantes, ¿no? Porque es mayor presión a la cual es sometida. Por cada 10 metros de profundidad es una atmósfera de presión. Entonces, habría que verificar exactamente a qué profundidad se generó esta implosión y determinar si estas certificaciones que aún no tenía validadas o cumplidas este sumergible incidieron en esto porque es un tema bastante controversial y delicado. Definitivamente hay que esperar las investigaciones, ya lo que sí oficialmente se confirma es el fallecimiento de los tripulantes y ahí también la pregunta además como especialista en esta área, primera mujer venezolana en manejar un submarino, así como estaba en este momento, ¿tú hubieses considerado esa posibilidad a riesgo, obviamente, de hacer ese viaje, esa travesía, con los conocimientos que tiene? ¿Qué opinión tienes tú en lo personal por esa información que manejas? ¿Tú qué hubieses dicho si te invitan? Bueno, bueno, Mm. realmente, como lo comentaba hace unos días, bajo el espíritu o el objetivo de esta inmersión, yo no lo hubiese realizado, ¿no? Pero respeto el criterio y las intenciones de cada persona. Hay quienes nos movemos por la curiosidad. Yo suelo Mm. hacerlo, pero debe existir, o pienso que yo me muevo bajo algo que me genere curiosidad, pero debe existir un objetivo, una misión específica para cumplir Ese ese riesgo. logro, ¿no? En Y este para ese caso riesgo. era algo más recreativo, algo más de turismo, y yo particularmente al exponerme a una situación como esa hubiese evaluado muchísimas cosas, porque me detengo a pensar y en lo que pude también indagar, supe de que para salir del sumergible no se puede hacer del interior al exterior, sino necesito ayuda externa. Entonces, eso ya es una medida que pone mi vida en riesgo, Mm. más allá de lo básico que es romper la superficie del agua para entrar en inmersión. Ya eso de plano es una medida en la cual estoy poniéndome en riesgo. Pero ahora saber que si estoy en inmersión y surge una emergencia desde la parte interna de un sumergible, no puedo aperturar escotilla para salir por mis propios medios, es más riesgoso aún, porque yo debería contar con la posibilidad de generar un escape submarino desde la parte interna del sumergible.
y veo que por lo que se alcanza a saber en este instante, eso no se cumple y es delicado. Ujú. Importante ese dato que compartes, sí. Y también, Draisa, ¿cómo es el proceso de subida, ¿no? De la subida de un, por ejemplo, sumergible como este? Que Ah, si se presenta una emergencia en comunicaciones, por ejemplo, porque además entiendo que había un protocolo de abortar, y eso lo estuve viendo en un video del año pasado, de ujú. abortar si, vamos a suponer, a los 2000 metros fallaba la comunicación. De hecho, les falló, después mejoró y llegaron a las profundidades, llegaron a tocar fondo. Pero si eso ocurre, ¿cuánto tiempo tienes para responder, para regresar, para salir a la superficie? Bueno, ahí van a incidir muchos factores, ¿no? Este caso estamos hablando de un sumergible de pequeña dimensión en el que iban 5 personas con poco volumen, pero él debería contar con las medidas de seguridad y prevención para que si se presentara un acontecimiento de este tipo, la tripulación esté preparada para salir a la superficie. Pero entiendo que como no podían salir desde la parte interna, deberían contar con apoyo de un buque externo. Ujú. Entonces, habría que medir y evaluar si ellos mantenían a través de un sistema que se le denomina Starlink, comunicación satelital, para ellos ir validando si se mantenían en la ruta trazada, el rumbo al que los iba a llevar al punto específico donde se encontraban los restos del Titanic, porque esta es una manera de hacerle seguimiento, pero para Mm. esto tendrían que cada cierto tiempo ir dando su posición para validar que estuviesen en la ruta trazada. Entonces, si se presentó la emergencia y no hubo comunicación, que quizás fue la primera situación que se presentó, eso desencadena las otras consecuencias. Si no hubo comunicación y no se pudo avisar a tiempo que estábamos en una emergencia, empiezan a padecer, ¿no? Porque Ujú. posiblemente pudo haberse generado un problema eléctrico. Si pierdo electricidad, pierdo propulsión. Si pierdo propulsión, el submarino se va al fondo marino. Ay, Si no, qué voy al fondo angustia. marino, aumenta la presión y ahí viene la implosión. No, no, qué angustia. ¿Qué es lo más profundo que has llegado, Draisa? Como primera mujer venezolana a manejar un submarino. Bueno, a bordo llegué a bajar a 100 metros de profundidad. Es lo máximo que he bajado y realizando buceo con equipamiento he bajado hasta 25 metros. Sí, sí, pero 100 metros me parece muchísimo. Ya, eso me parece una Sí, eternidad. sí, una sensación interesante, pero Uy, es un tema Dios. de hacerse consciente de a lo que se va y más allá de retar, en este caso es de manejar la información, están conscientes de cuánto riesgo estoy corriendo y ante el riesgo, qué medida puedo tomar, qué debo Mm, hacer, cómo es un escape submarino, cómo salgo, qué equipo necesito, cuál es la maniobra de escape, porque para yo escapar no es simplemente salir corriendo, o sea, salir a superficie, no. El escape tiene niveles, etapas, condiciones, lo que yo debo realizar, cómo debo de estar preparada para el escape al momento de la subida, es todo. de acuerdo a la profundidad que esté, lo debo hacer cada ciertos metros, debo hacer unas paradas de descompresión, porque si no lo hago, las burbujas Ujú, de aire en mi cuerpo se expanden y me pueden explotar los pulmones. claro. Entonces es complicado, requiere capacitación. Mucha capacitación desde todo punto de vista, incluyendo por supuesto la psicológica, porque imagínate un momento de emergencia, como bien dice la frase, la desesperación mata. Y ahí toca que la persona más capacitada pues mantenga el control del resto, ¿no? Totalmente, sí, exactamente. Eso es lo que, uno de los grandes factores es que la persona esté mentalmente equilibrada para poder asumir esta situación. En condiciones normales, Ujú. ya el hecho de que se cierre la escotilla de un submarino y empiece a bajar a profundidad, eso es la primera prueba, a ver cómo se comporta la persona ante ese riesgo. Y luego cuando se presentan las emergencias, cómo reaccionamos como seres humanos, ¿no? Aunque podamos tener la preparación, viene la reacción ante la circunstancia de emergencia que puedo estar viviendo. Mm. Pero sin duda que ese fondo del mar, bueno, que en algunas partes del planeta es todavía más profundo, ellos llegaron a 3000 metros, pero bueno, hay lugares que son tan profundos que uno dice, Dios mío, ¿qué puede haber abajo, no? Se escapa de la vista humana.
Sí, totalmente. Son muchas cosas porque la temperatura aumenta, mayor frío, mayor oscuridad, mayor desconocimiento de con qué nos podemos encontrar allá abajo. Hay especies marinas, hay vida marina, hay cosas que ya conocemos, pero es más lo que desconocemos que lo que alcanzamos a conocer. Entonces, estamos expuestos realmente a muchas cosas. Y esa oscuridad a ustedes no las intimida. Bueno, pues es una gran pregunta porque resulta que en este caso que hablamos de un submarino científico, veíamos que en la parte de la proa, en la parte delantera del sumergible, había como una especie de ventana, ¿no? Que yo podía ver al exterior. Y en el caso de los submarinos de guerra, eso no existe. Entonces, uno va allí, pero nunca ve al exterior, nada más cuando sale a la superficie. Mm, Entonces, es un tema que pudiera generar incertidumbre, pero en medio de las labores que cada persona realiza, no hay, quizás no hay la el atención. tiempo para estar pensando en esos otros detalles, ¿no? Porque se aboca a otro tipo de responsabilidades y de operatividad. Sí, por eso es que para eso se nace, Draisa. Tú naciste para hacer esto que estás haciendo, oficial submarinista ya en retiro y la primera mujer venezolana en manejar un submarino, así como quienes fueron, por ejemplo, en ese Titán, el llamado Titán, pues también nacieron para esas aventuras. Yo no. A mí tú me metes una cosa de esa y creo que puedo, no, es que no llega ni siquiera a un metro, sáquenla, porque ella va a ser un elemento de distracción y cuidado así de problemas. No, es un tema interesante porque creo que la primera prueba que uno como submarinista puede recibir es el curso de buceo, cuando el Mm, cuerpo de uno está en superficie y vas a realizar la primera inmersión con equipo autónomo, que se coloca el cilindro, el chaleco, las chapaletas, el traje de inmersión, y vas rompiendo la superficie del agua y pasas de estar en superficie a entrar en inmersión. Ese momento, esa ruptura es un momento crucial para validar y entender si de verdad está capacitado para eso o definitivamente no, porque hay que mm. tener mucho autocontrol en esa maniobra también, aunque pueda verse sencilla, es muy importante. Sí, te entiendo. Es que tú cuando estabas narrando, por ejemplo, que tienen tantas ocupaciones que no están viendo, bueno, esa profundidad, esa oscuridad, esas cosas y que no les da chance de intimidarse tampoco con eso, que es tan profundo y tan misterioso. Pero yo digo, bueno, si ustedes me llevaran en una cosa así, te aseguro que estaría pegada a la ventanilla, pues si hubiese alguna, de alguna manera preguntándoles todo el tiempo, cuénteme qué es lo que está pasando y creo que ya solamente por ser tan preguntona, abortaría, porque eso es personalidad, mi admiración, yo no podría con una cosa así, pero lo triste de todo esto que estamos hablando, primero conocer, además, y por un lado estamos conociendo a ti, cosa que de verdad, bueno, para mí es de admirar. Draisa, un placer tenerte hoy en el programa y saber de la experiencia, de lo que has vivido como oficial submarinista y que la audiencia te Gracias. conozca, pero por otro lado la contraparte es que esto deriva de la tristeza del hecho bueno, del fallecimiento de 5 personas en esa travesía para una vez más ver de cerca el Titanic, que también uno se pregunta, caramba, ¿y cuántas veces? Esa curiosidad que hay por llegar ahí, por ver qué hay, a mí me impresiona también de nosotros los humanos que estamos en este plano físico. Tema que yo también pensaba hace un rato cuando se supo oficialmente que había ocurrido esto, creo que de acá hay que tomar muchas reflexiones y aprendizajes, ¿no? Porque llegar a este punto para este tipo de recreación es muy difícil. Sin emitir juicios de valor, ellos habrán tenido sus motivos y sus razones, y mi respeto para los familiares, pero es fuerte exponerse a esos niveles, bajo esas circunstancias, y que el día de hoy estemos con esta lamentable noticia. Así es, reportando como fallecidos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Draisa, por haber compartido tu punto de vista, además del conocimiento como submarinista y primera mujer venezolana, que eso me encanta decirlo, en manejar un submarino. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 34 años, me califiqué en el año 2013, hace 10 Ah, años. ya, ya. Tenías 23 cuando hiciste Tenía, sí, 24 recién cumplidos. tan linda. Bueno, eso me llena de orgullo y que haya muchas mujeres más haciendo, bueno, siempre que les guste. Obviamente que es tu caso. Yo ahí paso y gano. Gracias. Un placer, Un querida. placer, un placer. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que esto nos sirva a todos de gran De lección y reflexión, aprendizaje y aprendizaje. reflexión.
Totalmente, entiendo que va a haber demandas también contra la compañía, pero bueno, ya eso será una segunda parte. Por lo pronto es esta la noticia, que ya se confirma el fallecimiento y por implosión del Titán de los tripulantes de esa travesía, para ver los restos una vez más del Titanic. Gracias, Draisa Medina Álvarez, oficial submarinista en retiro. Son las 4:37, me corresponde hacer publicidad, luego una pausa musical y volveremos ya para desarrollar también la segunda entrevista de esta segunda hora, que tiene que ver con la fabricación, o sea, lo que es la regulación de la fabricación, comercialización y el uso de cigarrillos electrónicos en Venezuela. Esto permitirá que disminuya o al contrario, como a veces pasa con las regulaciones, que igual hasta se crean mercados negros, aumentará el consumo de los vapers en Venezuela. Lo vamos a revisar con quien es abogado, especialista en tecnología y delitos informáticos, Raymond Horta, en los próximos minutos. Por lo pronto hago publicidad y entre... Una